Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La mayoría de las personas quieren cambiar en muchas áreas de sus vidas. Y decimos esto porque muchos experimentan un sentido de frustración consigo mismos porque no son como quisieran ser. Y quizás es en este sentido que las religiones tienen tantos seguidores y los libros de autoayuda son tan populares porque las personas quieren ver cambios en sus vidas. Los cristianos tenemos una mayor presión porque no nos medimos con las reglas que generalmente son aceptadas por la mayoría, sino que tenemos como nuestras reglas de fe y práctica la norma revelada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y nos sentimos cortos porque queremos ver más cambios en nuestras vidas, más evidencias de madurez espiritual. Y hacemos una resolución tras otra para cambiar en diferentes áreas, pero no lo conseguimos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puedo avanzar en mi crecimiento espiritual? ¿Cómo puedo trabajar con las áreas de mi vida en las cuales quiero ver cambios más evidentes? ¿Qué puedo hacer? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para contestar estas preguntas tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, bienvenido una vez más. Gracias, Eduardo. Un placer estar de nuevo aquí. ¿Qué lucha tenemos todas las personas y más los cristianos queriendo cambiar, queriendo crecer como seres humanos, queriendo crecer espiritualmente? ¿Qué tú nos dirías, Sugel? No, definitivamente yo creo que todo el mundo sabe que hay áreas en su vida en que uno tiene que mejorar. El problema de la mayoría de las personas es que no saben cómo. Y eso es muy frustrante. Porque si tú eres una persona soberbia que crees que tiene todas las áreas de tu vida en orden, aunque yo creo que hay poca gente que piensa eso, pero bueno, tiene que haber alguno por ahí. ¿Tú lo piensas? ¿Tú la tienes en orden? No. No. Todos nosotros necesitamos mucho que crecer. Y en el caso de los creyentes, mucho más, como tú decías hace un momento, porque el estándar nuestro es el Señor Jesucristo. Nosotros fuimos salvados por Dios y estamos siendo transformados para ser como Él. Entonces imagínate todo lo que nos falta por crecer. Y tenemos esa lucha aún siendo nuevas criaturas porque no entendemos cómo es ese proceso de transformación, no entendemos lo que es el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Todo eso junto. O sea, mucha gente no tiene una clara comprensión del Evangelio, no tiene una clara comprensión de cómo el Evangelio opera para salvación y no tienen una clara comprensión de cómo el Evangelio opera para santificación. Ahora, Eduardo, lo cierto es que todos nosotros llegamos al Señor con mucho desconocimiento. Tú recuerdas tu conversión. Tú tenías una idea tan clara como la tienes ahora de tu propio pecado. Tú tenías en aquel momento una idea tan clara como la tienes ahora de lo que Jesucristo hizo para salvarte. Obviamente no. Entonces todos nosotros tenemos mucho que crecer en nuestro entendimiento del Evangelio y en nuestro entendimiento de cómo opera el Evangelio. Y precisamente de eso se trata este programa que estamos haciendo hoy. Bueno, a mí me gustaría que tú empezaras explicándonos qué es el Evangelio. Y parece una pregunta elemental. Tú lo has dicho, parece una pregunta elemental. Porque mira, Eduardo, el Evangelio es como un diamante. Y es un diamante que tiene muchas caras. Entonces yo puedo sintetizar el Evangelio, simplificar el Evangelio en una frase tan corta como la que Pablo usa en 1 Corintios capítulo 15. En el Nuevo Testamento aparecen varios textos que nosotros podemos usar como resúmenes del Evangelio. Por ejemplo, Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjate, ahí hay 3 credos, por decirlo de alguna manera, y 2 hechos históricos que confirman esos credos. ¿Cuáles son? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. Entonces, esos son credos. Ahora, hay hechos históricos que confirman esas verdades. Por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados, pero fue sepultado. La sepultura de Jesús es un hecho histórico. Resucitó al tercer día y apareció a Pedro, dice más adelante, y luego a los 12,
y luego a más de 500 personas a la vez, y luego al apóstol Pablo. Fíjate otra vez cómo la resurrección de Cristo es evidenciada por hechos históricos. Así que podemos resumir el Evangelio, resumirlo diciendo, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ahora, Eduardo, comenzamos a preguntarnos, ¿y por qué Cristo tenía que morir por nuestros pecados? ¿Y qué implicación tenía la muerte de Cristo para que Dios nos salvara por causa de su muerte? ¿O qué implica el hecho de que Él resucitó al tercer día? Ya cuando comenzamos a desglosar esas declaraciones que parecen tan sencillas, nos damos cuenta que ahí hay un mundo de significado. Entonces no podemos sobresimplificar el mensaje del Evangelio. Tenemos que tener cuidado ahí. Bueno, ya tú has explicado qué es el Evangelio de la manera más sencilla posible. La pregunta que haríamos ahora es, ¿qué hizo Cristo para salvarnos? Bueno, siendo Dios, se hizo hombre, murió en la cruz, vivió primero una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios y luego murió en la cruz como un criminal porque Él nos estaba sustituyendo. Él estaba pagando nuestra deuda con la justicia de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Bueno, que ese sacrificio, esa muerte no hubiera valido para nada. ¿Hubiera sido en vano? Totalmente. La muerte de Cristo en la cruz no tenía ningún valor sin la resurrección, porque la resurrección de Cristo fue la declaración de Dios el Padre de que Él había aceptado ese sacrificio como bueno y válido. Por eso Pablo, en ese mismo texto de 1 Corintios 15 que yo cité hace un momento, Pablo dice, si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, aún estamos en nuestros pecados. Ese sacrificio hubiera sido una tragedia. Así que Cristo murió, resucitó, y como te digo, te dije hace un momento, eso tiene un mundo de significado, esas dos declaraciones. ¿Cuál es el mundo de significado, Sugel? ¿Cuáles son los beneficios de esa obra que Cristo realizó por nosotros entonces? Fíjate que Pablo dice, volviendo otra vez al texto, Cristo murió por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él era inocente. Sin pecados. Él murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el problema que ocasiona nuestro pecado que demandaba la muerte de Cristo? Bueno, es un problema multiforme, porque el pecado desfigura en nosotros la imagen de Dios. El pecado ocasiona una deuda con la justicia divina. El pecado rompió la relación del primer hombre con Dios. El pecado nos hizo esclavos de Satanás. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz tenía que producir varias cosas. Por un lado, tenía que producir redención. Tenía que producir expiación. Es decir, expiar el pecado es perdonar el pecado. Cristo tenía que morir para que nuestros pecados fueran perdonados al haber satisfecho la justicia de Dios. La muerte de Cristo es una propiciación. Eso significa que Él absorbió la ira justa de Dios que yo merecía por mis pecados. Él la absorbió en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es una reconciliación. Mira todas las palabras que hemos usado. Redención, porque es una compra. O sea, nosotros fuimos libertados. Mercado de esclavos. Fuimos libertados del pecado por medio de la muerte de Cristo y ahora somos posesión de Dios. Fuimos propiciados, fuimos expiados, fuimos reconciliados. Todo eso por causa de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, es por eso que te digo que es multiforme. Así como el pecado produce un problema multiforme, la muerte de Cristo en la cruz produce una solución multiforme. Ahora, déjame decirte algo, Sugel. Cuando uno habla de todos esos términos, redención, expiación, propiciación, la gente dice, ahí están ya estos con todos esos términos teológicos. Ahora, el punto es que si yo no entiendo la magnitud de la obra de Cristo, si yo no entiendo lo que Él hizo por mí, lo que Él compró para mí, entonces nunca voy a tener una apreciación de esa obra que me lleve a vivir conforme a lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros vivimos es el fruto de nuestro amor por Él y la obra que realizó. Entonces, esos términos que tú estás diciendo, no es para que salgamos corriendo. No, y que al final de cuentas es Dios el que decide incluir esos términos en el Nuevo Testamento.
Dios hubiera podido decir, mira, conténtate con saber esto. Cristo murió por tus pecados. Y ya. Pero en la carta de Pablo a los romanos solamente hay un montón de explicaciones de parte de Pablo para que nosotros entendamos la magnitud de esa obra que Cristo hizo a nuestro favor. Y como vamos a ver en un momentito, el impacto que eso tiene en la vida cristiana práctica es enorme. Tú hablabas al principio del tema del cambio. Yo quiero cambiar. Pero ¿qué le pasa al hombre incrédulo? Que él puede identificar áreas en su vida donde quisiera ser mejor. Óyeme, yo quisiera ser un mejor padre, yo quisiera ser un mejor esposo. Tener mayor dominio propio, airarme menos. Todo eso. Y de hecho hay personas que todos los años nuevos hacen resoluciones. Yo voy a ser una persona más apacible en el año que viene. Pero Eduardo, nadie puede cambiar el curso de su naturaleza. Eso es como querer hacer que el río corra río arriba, decía John Flavel, ministro del Señor hace años. No, yo no puedo cambiar simplemente por la fuerza de mi voluntad. Yo necesito una transformación. Del corazón primero. Del corazón. Una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Ahora, ¿qué hizo Cristo en la cruz que hace posible esa nueva naturaleza? Fíjate que hablábamos de redención. Nosotros fuimos comprados por Cristo y fuimos sacados del mercado de esclavos y ahora somos libres en Cristo, lo que significa que somos siervos del Señor. Ya eso en sí mismo, Eduardo, es una tremenda noticia, porque eso quiere decir que los cristianos ya no somos dominados por el pecado. Una cosa es que yo tenga lucha con el pecado. Porque no he sido glorificado. Todavía el pecado mora en nosotros, pero como un enemigo, no como nuestro rey. Hay una diferencia enorme. Sin embargo, la tentación se siente tan fuerte en nosotros que muchas veces tenemos la sensación de que todavía el pecado sigue siendo nuestro amo. Pero eso es una sensación que no se corresponde con la realidad, porque ya yo soy un redimido. Ya yo soy esclavo del pecado, soy siervo de la justicia. Esa es la tesis de Pablo en Romanos capítulo 6. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Yo no tengo que obedecer al pecado. O sea, yo puedo decir, no. Yo tengo la capacidad en Cristo, por el poder del Espíritu Santo que mora en mí, de decir que no, porque yo soy un redimido. Pero por otro lado, muchas veces nosotros nos sentimos que no tenemos cercanía con el Señor, nos sentimos lejos de Dios. Yo tengo que recordar que yo fui reconciliado. Y la reconciliación ya se efectuó. Ya yo no soy un enemigo de Dios. Él no es mi juez, ahora Él es mi Padre. Y si bien es cierto, Eduardo, que la experiencia de esa comunión puede variar por causa de mi obediencia. O sea, es como en el caso tuyo con tus hijos. Tú puedes tener un problema con uno de tus hijos y puede ser que la relación, la comunión se enfríe un poco, pero él no es ahora menos hijo tuyo por esa razón. Sencillamente hay una frialdad que debe resolverse. Que nos distancia. Hay una situación que nos da distancia. Que hay que resolver, pero el hecho de que nosotros pequemos contra Dios, siendo ya creyentes, no elimina la realidad de que yo soy un hijo de Dios. Y como soy un hijo de Dios, entonces yo todavía puedo venir delante del Padre y decir, Señor, perdóname, y volver a restaurar mi comunión, no mi relación, porque la relación no se dejó de ser. Sí. Mi comunión. Fíjate que el autor de la carta a los Hebreos dice que nosotros no debemos desanimarnos por la disciplina del Señor, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Así que la disciplina no elimina ni el amor de Dios ni la filiación que yo tengo con Dios como mi Padre. Ahora, ¿qué hace Dios? Para librarme de problemas mayores, puede ser que en un momento dado Él deje que yo coseche las consecuencias de un pecado que yo cometí. Pero simplemente porque me ama y porque Él me está cuidando y me está librando de males peores en el futuro. Ahora, uno no ve eso, Sugel, porque uno quizás está tan centrado en uno mismo que no está meditando en la palabra, no se está apropiando de esos beneficios que Cristo compró para nosotros.
se le olvida esa relación que tenemos con Dios, quiénes somos hijos de Dios y que tenemos toda nuestra mano en la victoria, todos los recursos, esa es la palabra. Piénsalo de esta manera. Vamos ahora a la palabra propiciación. Cristo absorbió en la cruz toda la ira de Dios el Padre que yo merecía. ¿Qué significa eso en la práctica? Tú sabes, Eduardo, cuántos cristianos, verdaderos cristianos, viven consumidos por el complejo de culpa y cómo Satanás aprovecha ese complejo de culpa para hacerles daño y aún para alejarnos cada vez más del Señor. Eduardo, los creyentes somos disciplinados por Dios, pero no somos castigados en el sentido de que Dios nos haga daño. La palabra de Dios usa la palabra castigo, el término castigo, en el sentido de la disciplina, pero no en el sentido de hacer daño. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente puede llegar a pensar por una mala teología o porque se está llevando demasiado de sus sentimientos que por causa de un pecado que cometió Dios quiere hacerle daño? ¿Cómo ese creyente puede llegar a amar a Dios más? ¿Cómo puede crecer en su amor a Dios? Yo no creo, Eduardo, que como yo leía hace unos días, estoy leyendo un libro muy bueno sobre ese tema, y alguien decía, yo no puedo amar a una persona que me diga, ámame o te hago daño. Sí. Entonces, si yo percibiera a Dios como un ser todopoderoso que me está diciendo, o tú me amas y me obedeces y me adoras, o yo te voy a hacer daño. Él no es un tirano, es un Dios de amor. O yo percibo a un Padre amoroso, tierno, que porque me ama, me quiere cuidar y me quiere guardar, y Él ve que yo me estoy alejando de Él, Él ve que yo estoy coqueteando con el pecado, y Él sabe que ese pecado me va a hacer daño, y Él en su amor me disciplina para que yo vuelva otra vez a Él. Es muy diferente. Entonces, ese creyente que está luchando con un complejo de culpa, ese creyente que está luchando con una tentación, más fácilmente va a ir a Dios, a buscar refugio en Dios y a buscar el perdón de Dios y la gracia que Él necesita para poder pelear esa batalla tan dura que Él tiene contra ese pecado, si Él entiende mejor el Evangelio. Entonces, fíjate lo importante que es que nosotros tengamos un claro entendimiento de ese diamante y lo veamos en todas sus aristas para que podamos entender más ampliamente qué fue lo que Jesús hizo a nuestro favor. Como un padre que está luchando por amar más a sus hijos, por ser más amoroso con ellos, por ser menos dictatorial, ¿cómo tú me aplicas eso al caso de un padre de una manera más definida? Yo te voy a decir lo que yo hacía cuando todavía nuestros hijos estaban en casa. Uno de los pecados, y yo no tengo problema de decirlo aquí públicamente, uno de los pecados con los que yo he tenido que lidiar a lo largo de mi vida es con la impaciencia. Y yo le pido al Señor continuamente, Señor, ayúdame a ser un hombre paciente, porque yo puedo percibir en mí, aunque ese pecado no salga a la luz, aunque de hecho ni siquiera yo le dé rienda suelta al pecado, yo me doy cuenta de la tentación que yo tengo a ser impaciente. Una de las cosas que más me ayudó durante el tiempo de crianza, porque, de paso, entre paréntesis, si hay unos seres que pueden impacientarte como nadie, son tus hijos. Porque uno los ama, porque uno los tiene cerca, porque uno quiere su bien, porque a veces uno ve que están haciendo algo y uno dice, pero qué cabeza dura. O sea, el mismo amor se puede convertir en impaciencia. Una de las cosas que más me ayudaba como padre, Eduardo, era pensar en la paciencia de Dios como padre, porque Dios tiene conmigo infinitamente más paciencia que la que yo necesitaba para lidiar con mis hijos, pero por mucho. Y Él nunca se impacientó conmigo. El yo meditar en la paciencia de Dios, el yo meditar en el carácter de Dios y su relación para conmigo, cuando yo también a veces soy terco, cuando yo soy cabeza dura, cuando yo no soy sabio, cuando no soy prudente, y Dios como quiera sigue teniendo paciencia conmigo, eso siempre para mí fue un combustible que me ayudó a yo ser paciente con mis hijos. Y en un momento dado, si yo me daba cuenta que esa impaciencia salió a flote, inmediatamente venir a mi padre y decirle, Señor, perdóname, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, e inmediatamente ir a mi hijo o a mis hijas y decirle, perdóname, que pasó más de una vez, porque me impacienté y no debía haberlo hecho.
El hecho de yo ver a mi padre como alguien que me recibe cuando yo le pido perdón, me ayuda incluso a ir más fácilmente a mis propios hijos a pedirles perdón. Así que sí, esta verdad es increíblemente práctica. Aquí no estamos hablando de verdades teológicas, teóricas, que no tienen nada que ver con nuestra vida aquí ahora. No. Esto son cosas sumamente prácticas. Suel, en el aspecto de pedir perdón, a Dios es más fácil porque tú le confiesas tu pecado a Dios y a nadie más. Pero ¿por qué se nos hace tan fácil pedir perdón a otras personas y más a nuestros hijos cuando hemos faltado contra ellos? Es que no creemos que nuestra imagen se va a... Dice que se nos hace difícil. Difícil pedirle perdón a nuestros hijos cuando hemos pecado en contra de ellos. Una sola palabrita, orgullo. ¿Cómo tratamos con ese orgullo, con el Evangelio, Suel? Bueno, por un lado, es importante recalcar que es orgullo, porque hay gente que no lo ve así. Yo muchas veces en la oficina le pregunto a los padres, ¿hace mucho que tú no le pides perdón a tus hijos? Y cuando yo siento un silencio del otro lado, Un silencio de ultratumba, de Sí. largo. yo me doy cuenta que hay un problema ahí, porque no es verdad que nosotros como padres no fallamos con respecto a nuestros hijos. Eso no es verdad. No existe el padre perfecto que no tenga que pedir perdón a sus hijos o a su esposa. ¿Por qué no pedimos perdón? Porque queremos preservar nuestra imagen y porque creemos erróneamente que si le pedimos perdón a nuestros hijos, estamos estableciendo una plataforma que nos va a animar a ellos a pecar más. Porque, pero mira, papi también pecó. No, es todo lo contrario. Cuando nuestros hijos nos ven a nosotros pedir perdón, Humillándonos, Suel. humillándonos delante de ellos, eso no nos rebaja. Eso más bien nos exalta delante de ellos y hace más fácil que ellos también vengan a pedir perdón. Porque yo no le estoy diciendo, yo soy don perfecto, que nunca me equivoco y yo no puedo entender cómo tú pudiste haber hecho eso. Yo le estoy diciendo, no, mi hijo, mi hija, tú y yo somos seres humanos necesitados del mismo Salvador. Pero qué bueno que nosotros tenemos el Evangelio. Y por causa del Evangelio nosotros podemos reconocer nuestro pecado como pecado, no como error, sino como pecado. Si es una violación a la ley de Dios, eso se llama pecado, hermano, eso no se llama error. Y yo puedo venir y reconocer mi pecado como pecado, sabiendo que yo voy a tener el perdón de Dios. De hecho, que ya Dios me perdonó. Yo estoy confesando mi pecado para poder disfrutar más plenamente de la comunión con Él, como decíamos hace un momento. Pero ya el perdón me fue otorgado. Hay personas, Suel, que se ven continuamente luchando con un área y confesando ese pecado en la presencia de Dios y no ven progreso. ¿Qué tú le dirías? Pues ese progreso de estarlo confesando continuamente, o sea, es un progreso el estarlo confesando continuamente. Indudablemente. Mira, el hecho de que yo vaya continuamente al Señor a pedir perdón es un síntoma de salud espiritual, porque yo no me he cansado de luchar. Y yo no quiero tirar la toalla, yo quiero seguir viniendo delante de mi Señor y decirle, Padre, pequé otra vez, por favor perdóname, pero ayúdame. Pero por el otro lado, por eso Dios nos ha dado la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque nos necesitamos mutuamente. Yo no Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round.
Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Sé cuántas veces hemos dicho en este programa que la santificación es un proyecto de comunidad. El evangelio no se inventó, el cristianismo no se inventó para el llanero solitario. Así es. Yo necesito a otros creyentes. Y qué bueno es, Eduardo, cuando yo puedo venir delante de un hermano y decirle, mira, yo vengo a ti, primero porque quiero que ores por mí, pero en segundo lugar porque yo quiero ser responsable delante de ti y que tú tengas el permiso mío de hacerme preguntas incómodas. O sea, yo quiero que tú me ayudes para poder crecer en santidad. Y Dios usa eso. Dios bendice a un creyente que hace eso. Porque eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Suel, esa palabra que tú dices nos animan a seguir corriendo la carrera y a seguir luchando en ese sentido. A mí me gustaría, aunque tú has estado explicando muchas de estas cosas, que tú enfatizaras cuál es nuestra responsabilidad en ese cambio a la luz del Evangelio. Eso es una buena pregunta porque hay creyentes que creen que usar la palabra responsabilidad, mandamiento, incluso ley, Eso es legalidad. es contrario a la gracia. Y no es así. Realmente, la ley se convierte en un problema cuando yo quiero guardarla en mis propias fuerzas o cuando yo creo que por guardar los mandamientos del Señor me estoy ganando su favor. No, yo no tengo que ganarme el favor de Dios. Yo no tengo que ganarme el amor de Dios. Si yo soy creyente, ya Dios me ama en Cristo. Ya Cristo murió por mí para que Dios me ame a mí. Por causa de Él, no por causa mía. Por eso alguien decía, una frase que me encanta, no trates de impresionar a Dios, que ya Jesús lo impresionó por ti. Así es. No estamos tratando de impresionar a Dios. Entonces el legalista lamentablemente pone el caballo detrás de la carreta en vez de ponerlo adelante. Él quiere guardar los mandamientos para ganarse el favor de Dios o para ganarse el amor de Dios. El cristiano quiere guardar los mandamientos por gratitud. Quiere guardar los mandamientos, quiere obedecer a su Padre porque ya fue favorecido de pura gracia únicamente por Jesucristo. Dios nos ama de pura gracia, no por nada que haya en nosotros, no por nuestro desempeño. Eduardo, es tan importante, nosotros no tenemos que ganarnos el amor de Dios. Ahora bien, vamos a tu pregunta de una vez. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Jerry Bridges, que es un autor cristiano que yo recomiendo mucho, usa una frase que yo la he
me la he apropiado de hace muchos años, que yo creo que es muy importante en esta discusión. Responsabilidad dependiente. Responsabilidad dependiente. Salmo 128. Si Jehová no edificare en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare en la ciudad, en vano vela la guardia. Pregunta: ¿quiénes son los que debemos velar y quiénes son los que debemos edificar? Nosotros Nosotros. Pero dice el salmista, pero en tu propia fuerza. no lo vas a hacer. Entonces, por fin, ¿de qué depende esto? ¿Esto depende del obrar de Dios en mí o depende de que yo sea responsable en mi obrar? Sí. De las dos cosas. Eso es como preguntarte cuál de las dos alas del avión son más necesarias para que el avión vuele, la derecha o la de la izquierda. No, es que es una responsabilidad dependiente. Yo soy responsable de edificar, yo soy responsable de velar. Pero si Jehová no edifica la ciudad, si Jehová no vela, mi trabajo va a ser en vano. Filipenses capítulo 2. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, ¿quién es que debe ocuparse en, no de su salvación? No de su salvación. De mi salvación se ocupa Jesús. Pero ya que yo estoy en la esfera de la salvación, yo debo ocuparme en ella. Yo debo hacer mi parte conforme a lo que Dios me manda en su palabra, y esperar la bendición de Dios por el esfuerzo, por mi trabajo, perdón. Por la bendición Fíjate. que voy a tener. Absteneos de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Somos nosotros que debemos hacerlo. Segunda de Corintios 7:1 es que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí. Segunda Corintios 7:1. Ujú. Y así yo puedo seguir. Primera Corintios capítulo 9, versículo 24. Dice que en la carrera uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Quién es que corre? ¿Quién es que se limpia? Nosotros, ¿qué dice Pablo? En ese texto yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Exactamente. Yo lo controlo, yo lo domino, pero la gracia para poder hacerlo me lo da Dios. Porque ya me la dio Sujel en el momento de mi conversión, que me dio un Yo necesito depender del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a correr, yo soy el que me voy a limpiar, yo soy el que voy a abstenerme de toda especie de mal, yo soy el que me voy a quitar la vista cuando sale en televisión una escena que no debo Así es. ver. Pero yo tengo que levantarme por la mañana desde temprano. Señor, yo voy a tener una lucha a lo largo de todo este día. Yo no puedo. Yo te necesito. Es una responsabilidad dependiente. Es así. Y recordando lo que ya Jesús hizo por mí. Por eso es tan importante lo que veíamos al principio. Somos redimidos, somos reconciliados. Cristo propició nuestros pecados, expió nuestros pecados, nos reconcilió con el Señor. Yo tengo que entender eso, internalizar esas verdades y vivir ahora a la luz de esa nueva identidad en Cristo. Pero tengo que estar continuamente meditando en todas esas bendiciones, todos esos beneficios que yo he recibido. Subel, el Salmo que dice si el Señor no edifica la casa. El 127. 127. Que fui uno más. Yo Está bien, que tú me uno más. No, pero yo me di cuenta desde que lo cité, pero dije, no, ya no voy a volver atrás. Pero sí sé el 127. Eduardo, Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a entendernos ahí. Tenemos que presentarlo nosotros, nadie lo va a presentar por nosotros. Sin embargo, es por las misericordias de Dios. Así es. Pablo tiene 11 capítulos explicando el Evangelio. De paso,
esos 11 capítulos tienen 315 versículos. ¿Tú sabes cuántos mandamientos hay en esos 315 versículos en los que Pablo explica el Evangelio? ¿Cuántos? 6. A partir de Romanos 12, los mandamientos se multiplican por mucho. Porque primero están los indicativos del Evangelio, es decir, lo que ya Dios hizo a nuestro favor por nosotros en Cristo, y luego están los mandamientos. En la gramática del cielo, Eduardo, los indicativos vienen primero, los mandamientos vienen después. Entonces Pablo dice, recuerden la misericordia del Señor, todo lo que ya Cristo hizo a favor vuestro, y ahora presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Pero escucha esto, santo, agradable a Dios, Perfecto. que es vuestro culto racional. Uno puede leer ese texto de dos maneras. Yo debo presentarle a Dios un sacrificio que sea santo y que sea agradable. O yo puedo leer ese texto diciendo, como si Pablo estuviera diciendo, por causa de la misericordia de Dios, ya ustedes son santos y agradables delante de Él, ahora vivan en consecuencia. Amén. Y yo creo que esa es la correcta interpretación de ese texto. Sí, vive a la luz de lo que ya tú De lo que eres. ya tú eres. Ya tú tienes todo el potencial para cambiar, no en tu propia fuerza, no porque haya nada bueno en ti, sino porque ya Cristo realizó su obra en la cruz del Calvario y Dios en su gracia te llamó a salvación en Cristo, a pesar de lo que tú Tú eres. tienes una nueva identidad. Amén. Suel, en un minuto, ¿cómo tú sintetizarías lo que hemos visto? Bueno, lo primero que yo le diría a una persona que nos está viendo y que nunca antes se ha visto como un pecador que merece el infierno, es que vean lo que Cristo hizo para salvar a pecadores en la cruz del Calvario. Él murió por pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú eres creyente, ahora internaliza esas verdades del Nuevo Testamento y vive a la luz de ellas. Nosotros tenemos un diamante precioso en el Evangelio de Jesucristo, y ese diamante no es para exhibirlo en un museo, es para que nosotros vivamos a la luz de lo que ya Cristo hizo, movidos por una profunda gratitud y devoción a Dios, porque Él nos salvó, no es que nos salvó, nos favoreció, nos amó, nos ama, nos bendice, y todo eso solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. El amor de Cristo nos apremia, nos obliga, nos gobierna, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. De manera que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Sujel, gracias. Un placer hablar, y hablar de este tema es apasionante. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.